Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Javier Velázquez Valderas. Estoy cursando el ciclo escolar 23-1. Estudio la carrera de Ingeniería Mecánica y la materia es Procesos de Termodinámica. Hoy hablaremos sobre el ciclo teórico de Carnot. Para comenzar, veremos qué es un proceso termodinámico. Es la trayectoria seguida por un sistema que sufre un cambio de estado. Puede describirse por los estados termodinámicos sucesivos por los que pasa el sistema, y cuando este último sufre un proceso, sale del equilibrio termodinámico, y algunos estados intermedios o todos están fuera de equilibrio. Durante el proceso, la transferencia de energía puede ocurrir en las fronteras del sistema, como transferencia de calor o de trabajo, y pueden presentarse cambios en las propiedades del sistema. Aquellas propiedades que no cambian durante el proceso sirven para describirlo. Como se mencionó anteriormente, hablaremos del ciclo teórico de Carnot. Este ciclo está constituido por transformaciones reversibles. El intercambio de calor de la sustancia de trabajo con los focos se produce a través de isotermas, y las variaciones de temperatura de forma adiabática para que no haya pérdidas de calor. Y como podemos observar aquí en el diagrama, tenemos el proceso de 1 a 2 que es isotérmico, que este va de 1 a 2. En este proceso el gas empieza a absorber una cantidad de calor, manteniéndose la temperatura del foco caliente. Luego tenemos un proceso adiabático que va de 2 a 3. En este proceso el gas se enfría sin pérdida de calor hasta la temperatura del foco frío, que sería esta, de 2 a 3. Para el siguiente proceso es de 3 a 4, de 3 a 4, y es un proceso isotérmico, en el cual el gas cede el calor al foco frío y sin variar de temperatura. Después tenemos el proceso adiabático de nuevo, y este es ya para cerrar el ciclo, que sería de 4 a 1. En este proceso el gas se calienta hasta la temperatura del foco caliente y pues cierra el ciclo, como ya se mencionó. Bueno, a continuación haremos el análisis del diagrama termodinámico del ciclo de Carnot, y para comenzar analizaremos el punto 1 al punto 2, que será un proceso isotérmico con la temperatura QA, que va a ser la temperatura de entrada, y a esta línea le pondremos arreglo. Es puesto en contacto con el depósito térmico a temperatura A. El gas se expande de modo isotérmico mientras recibe energía QA del depósito de alta temperatura por transferencia de calor. Entonces, como ya le dijimos, aquí tenemos QA, el punto 1, el punto 2, y su volumen se empieza a expandir. Aquí tenemos un proceso adiabático que va del punto 2 al punto 3, que será esta línea, es adiabática, va del 2 al 3 y su volumen otra vez comienza a expandirse. El arreglo cilindro-émbolo es colocado nuevamente sobre una superficie aislada y el gas se expande de manera adiabática hasta que la temperatura cae hasta Tb o temperatura B. En este proceso isotérmico tenemos del 3 al 4, y esta línea es la línea isotérmica. Tenemos QB, que es la transferencia de calor o la salida de calor. Y dice que el arreglo cilindro-émbolo se coloca en contacto con el depósito térmico a temperatura B. El gas se comprime de modo isotérmico mientras desecha la energía QB al depósito de baja temperatura por transferencia de calor. Entonces aquí su volumen empieza a comprimirse y su presión comienza a aumentar. Y aquí tenemos otro proceso adiabático que va de 4 a 1.
Entonces esta línea es la línea adiabática, punto 4 al punto 1. Y dice, el gas es comprimido adiabáticamente al estado 1, donde su temperatura es TA o temperatura A, hasta llegar a su estado inicial. Entonces aquí tenemos el proceso adiabático cumpliendo con el ciclo termodinámico. Y aquí tenemos ilustrado el diagrama completo que va del punto 1 al punto 2, luego del punto 2 al punto 3 y del punto 3 al punto 4, del 4 al 1, así cumpliendo el ciclo o cerrando el ciclo, y con sus respectivas transferencias de calor, su entrada de calor, su salida de calor. Este va a ser presión y este va a ser volumen. En el caso práctico del ciclo de Carnot, tenemos este ejemplo que es un cilindro y dentro de él hay un pistón con su respectivo gas. Para que este pueda funcionar tenemos un proceso isotérmico que va del punto 1 al punto 2, punto 1, punto 2, llegando hasta la temperatura A. En ese proceso está la transferencia de calor, que es una entrada de calor. Y cuando este va sucediendo, el volumen se comienza a expandir. Cuando eso pasa, el pistón comienza a subir y la presión disminuye. Después tenemos un proceso adiabático que va del punto 2 al punto 3, en el cual su volumen sigue expandiéndose y la presión sigue disminuyendo hasta llegar a la temperatura B. Del proceso 3 al proceso 4 es isotérmico, que va del punto 3 al punto 4. Obviamente aquí también tenemos una transferencia de calor que es la salida de calor, y el pistón comienza a bajar porque el volumen se empieza a comprimir. Más sin embargo la presión empieza a aumentar. Después tenemos un proceso adiabático que va del punto 4 al punto 1. Este es el punto 4 y este es el punto 1. El volumen se sigue comprimiendo, más sin embargo la presión sigue aumentando, y así cumpliendo con el ciclo termodinámico o el ciclo de Carnot. Y su pistón, por obvias razones, se sigue bajando hasta llegar al punto inicial y hasta la línea isotérmica que se encuentra a la temperatura A. En este apartado podemos ver las ecuaciones que se utilizan para el ciclo de Carnot. Con unas podemos sacar el volumen, la presión, la temperatura, el trabajo y los cambios de temperatura. También las variables que se ocupan para cada una de ellas y las transformaciones, las isotermas y adiabáticas. Y para finalizar aquí tenemos las conclusiones y referencias. Bueno, que eso es todo por el día de hoy y espero que haya sido de su agrado mi presentación. Saludos y nos vemos hasta la próxima.